Dios nos permite esta mañana tan hermosa, desde las 10 de la mañana nos permite poder ingresar al culto, para poder escuchar la palabra, para poder alabar, para poder ser parte también así de su obra, de cómo Él avanza con su iglesia. Hoy justamente es el último domingo del año, ¿no? Que Dios nos permite estar aquí también. Pero aún así continuamos y avanzamos, porque Jesucristo está en nuestros corazones, porque Jesucristo es el que da esa palabra para poder avanzar, para poder escuchar la palabra. Solamente por Él podemos estar aquí y avanzar conforme a su corazón, porque Él nos ha hecho justos, santos y perfectos, por la sangre la cual derramó en el Calvario por nosotros. Vamos a comenzar alabando del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, con
comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Es la segunda y tercera estrofa de este himno tan hermoso, ¿no? Comprado por sangre de Cristo. Realmente Él ha pagado un alto precio por nosotros para darnos la vida eterna. Hemos sido redimidos por esa sangre preciosa a la cual Él ha dado en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota para darnos la salvación, por amor hacia nosotros, por ese amor el cual es incondicional, el cual nos da esa paz y esa tranquilidad. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo canté, dulces cantad, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración.
nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo diremos que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz. Jesucristo es luz en este mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Realmente por Jesucristo podemos llegar hacia el Padre. Podemos hallar el camino, el cual Él nos permite para poder ir hacia Él. Y ese camino, aunque a veces parece difícil, parece algo dificultoso, pero cuán bueno es ir avanzando en ese camino, para que también así nuestro corazón pueda ser entrenado, para que pueda resistir cualquier situación o dificultad. No solamente un camino donde todo sea bonito, todo sea, como dicen, entre rosas, sino es un camino el cual Él prepara para poder avanzar. Así en cualquier situación o dificultad, siempre puede resonar ese nombre de Jesucristo en nuestros corazones, en cualquier dificultad y momento. Seguimos avanzando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré
mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Es el himno 275, lo debes compartir. El amor de Jesucristo es el cual puede calmar a nuestro ser, dándonos esperanza, dándonos paz, como está escrito, ¿no? Porque el amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo sufre. Por ese amor el cual Dios tiene hacia nosotros, también Él quiere darnos de ese amor. Por eso debemos de recibir primero ese amor para poder compartir entre aquellos que lo necesitan, llevando esta palabra de aliento y de esperanza hacia las personas que están alrededor de nosotros. Compartamos ese amor de Jesucristo y llevemos el Evangelio hacia todas las naciones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Su nombre realmente es glorificado. Jesucristo vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Por Jesucristo recibimos la salvación. También su otro nombre es Emmanuel, ¿no? Que dice Dios con nosotros. Él vino a este mundo para estar junto hacia nosotros, para estar junto con nuestros corazones, para guiar nuestras vidas, para dirigirnos en su camino, para poder hacer su voluntad.
porque Él ha muerto por nosotros, dando hasta la última gota por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Por eso, a su nombre, gloria. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdona, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos permite estar aquí solamente por su voluntad, porque ni aun las hojas de los árboles caen, si no es porque Él así lo quiere. Solo por Jesucristo estamos en este lugar para poder estar atentos y escuchando la palabra. Y solamente por Él, ¿no?, nos encontramos aquí. También así mandamos saludos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube y diferentes medios. También así puedan compartir con aquellos que también quieren escuchar de esta palabra, invitando también aquí a la iglesia, que estamos en la zona de Purapura, y muchos, ¿no?, quieren realmente escuchar esta palabra. Y también mandamos saludos a los que nos escuchan mediante la Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con cada uno de nosotros, escuchando así las prédicas de los siervos, los cuales también sirven al Evangelio. Vamos a cantar el himno número 290. Himno 290, canta a Dios con alegría.
Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor. Da la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener servicio dominical, ¿sí? Gracias a Dios, este año Dios nos ha permitido escuchar la palabra, a trabajar también en las diferentes áreas. Amén, hermanos. Yo creo que Dios ahora, en este nuevo año que se viene, Dios tiene un plan muy hermoso para toda Bolivia. Ahora justamente, ¿no?, en el mes de enero, a finales del mes de enero y primeros días de febrero, tenemos un gran evento, ¿cierto? El encuentro mundial. Entonces Dios nos permite, ¿sí?, poder unir el corazón, poder orar a Dios para poder avanzar, para poder experimentar y ver cómo Dios va a trabajar en este gran evento que Dios está preparando para todos nosotros, hermanos, ¿sí? En esta mañana voy a invitar al hermano Martín, por favor, para que pueda pasar y dar la oración. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a orar. Padre Dios, Señor, en esta mañana reunido la iglesia de justos, santos y perfectos, Señor. Agradecidos, Señor, realmente nosotros somos muy benditos. Un tiempo también, Señor, vivíamos lejos de Dios, sin dioses en esperanza, Señor, alejado de la ciudadanía celestial. Pero usted, Señor, en su amor y su misericordia, ha enviado a su único Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, Señor. Nos ha rescatado, Padre Santo, de aquel lugar de las tinieblas, de la oscuridad, de la sombra de muerte, y trasladado al reino de su amado Hijo Padre. Estamos felices, contentos en esta mañana. Usted ha establecido su iglesia aquí en el país de Bolivia y los diferentes departamentos, Padre. Usted bendice, Señor, a los hermanos. También se avecina, Señor, este gran evento mundial en la ciudad de Sucre. Usted permítanos, Señor, un tiempo favorable. Denos su buena mano. También muchísimas almas, Señor, que pueden llegar allá. Y denle su buena mano, Padre, para que reciban la salvación. El mandato, Padre, de usted es anunciar, evangelizar, Señor,
diferentes puntos de la ciudad hasta los confines de la tierra, Padre. Usted, Señor, trabaje en cada hermano, cada hermana, hermanos jóvenes, niños, Padre Santo. También provéale, Señor, pasaje necesario, también entrada, tiempo favorable, Padre. También a este tiempo llegarán muchos siervos, Señor, desde Asia, Padre, para poder compartir su palabra. También esta palabra, Señor, que llega a nuestros corazones, podemos recibir con gozo y alegría, Padre Santo, y también fortalecer nuestro espíritu en gran manera, Padre. Bendice, Señor, este culto en esta mañana y apresure también, Señor, los pasos de mis hermanos para que juntos podamos escuchar su palabra con un solo corazón, Padre. Agradecemos, Señor, por todas las cosas, por la vida que usted nos da, por los beneficios que recibimos diariamente de su buena mano, Padre. Encomendamos este ambiente en tu mano, Padre, y oramos así en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, entre todos los hermanos, quien desea compartir su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones, como Dios le está permitiendo avanzar, como Dios le está permitiendo, ¿no?, experimentar el trabajo de Dios en su vida, escuchando la palabra, y también como Dios está permitiendo, ¿no?, avanzar en las áreas que Dios nos permite aquí dentro de la iglesia para también apoyar en el trabajo de la organización y preparación del encuentro mundial. ¿Algún hermano que desea compartir su testimonio puede pasar de manera abierta? Sí, entonces vamos a invitar, sí, a un guía de zona. ¿Está bien, hermanos? Vamos a escuchar cómo Dios está permitiendo. Vamos a invitar aquí a hermano Gregorio Cari para que nos pueda compartir su testimonio, cómo Dios, ¿no?, está permitiendo, cómo Dios también le da la gracia, sí, para avanzar. Adelante, hermano. Hermanos, buenos días. No estaba programado, ¿no? Y este tiempo, ¿no?, Dios también nos está dirigiendo, ¿no?, a través de su palabra. Y quiero dar gracias también, ¿no?, porque no ha sido hermano Rodrigo, sino Dios que ha dicho que salga, ¿no? Y también agradecido a Dios, ¿no?, por ese tiempo. Este tiempo ya es fin de año, diciembre, ya faltan pocos días para cambiar de año, ¿no?, el 2025. Y también este tiempo yo quiero recordar también, ¿no?, como Dios me tiene en la iglesia. Este 2024, 2023, también puedo experimentar a través de la palabra cómo soy de verdad aquí. Realmente yo a través de la palabra de Dios puedo ver cuál malvado es el hombre, ¿no? Pero a veces cuando se comparte a las personas, muchos se consideran que todos son buenos así. Pero realmente leyendo la palabra de Dios yo puedo ver que cuál malvado es el hombre, ¿sí? El hombre es mentiroso. También como Génesis 6:5 sale, ¿no?, que todo el designio y los pensamientos de los hombres continúan solamente del mal, ¿sí? Entonces, así he podido experimentar también este tiempo, ¿no?, porque muchas veces yo no he querido ser guía de zona
Y muchas veces yo protestaba, decía, ¿quién ha elegido? Yo nunca he dicho que yo quiero ser guía, así de repente ha salido mi nombre, así, yo decía. Y de repente también ya guía de zona. Primero he sido subguía de zona, así, y luego guía, así. También cuando eligieron, ¿no?, como subguía también de casados, y en ese tiempo también, y de repente un hermano, ¿no?, decía, el hermano Gregorio que sea subguía, así, o han elegido a votación, ¿no?, nos eligieron a votación, así, y ahí salí como subguía, pero yo no quería ser tampoco, ¿no? Ese era mi corazón. Así como sale en Romanos, ¿no? No hay quien busque a Dios. Y así, yo no por mi voluntad, sino por la palabra, podía aceptar también. Yo me consideraba, ¿no?, como Simón de Cirene. A Simón de Cirene le obligaron a llevar la cruz, pero mientras él iba llevando la cruz, podía ver, ¿no?, cómo Jesús sufría, cómo Él fue crucificado, así. Entonces también durante ese tiempo yo también podía ver todas esas cosas, ¿no? Como los hermanos, siendo guía de zona, tal vez también podía ver los hermanos como un tiempo van los hermanos así participando, tanto en los seminarios participan, pero de repente también cambia su corazón, ¿no? Así yo vi, porque yo vi, había seminarios por hogar y vi una hermana, ¿no? Y a un familiar de mi esposa compartió ella y entendió, ese familiar de mi esposa, entendió el evangelio y estaba muy feliz también, pero no sé, entró en esa hermana, yo creo, ¿no?, un corazón de que, yo puedo predicar, yo sé predicar. Y luego Satanás trabajó, ¿no? Y ahora, de vez en cuando ya viene, y a veces tampoco a veces llama a las reuniones zonales, tenemos que insistir para que ella pueda recibir la palabra de Dios, porque es muy importante, ¿no?, las reuniones zonales, ahí también se comparte la palabra de Dios, pero así Satanás trabaja. Entonces todas esas cosas yo puedo ver, y también puedo ver la misericordia de Dios en este tiempo como obrero, como guía de zona, también puedo ver la misericordia de Dios en mi familia. Aunque cuando nosotros nos alejamos, tenemos otro pensamiento, Dios va trabajando, ¿no? Nos da muchas dificultades también en nuestro hogar, así para que nosotros podamos mirar a Dios. Eso yo puedo ver. Y también yo quería testificar, ¿no? Este 24 ha habido noche navideña, entonces yo vine, ¿no?, a la iglesia a apoyar, a preparar la picana, ¿no?, que se hizo, y estuvimos como 3 hermanos aquí, 4 hermanos, un hermano tenía que viajar y esta tarde viajó, estuvo hasta 2:30 así, ayudando, así, había más hermanas que hermanos, pero se necesitaban más hermanos porque las ollas eran pesadas, todo eso, ¿no? Y así, pero yo no tenía en mente, porque justo a las 4 creo un hermano llegó a ayudar así para llevarlo ya todas las cosas, ¿no? Para el lugar donde, a la Federación de Mineros, ¿no? La comida, todo eso. Entonces él dijo, pues, un anuncio, ¿no? ¡Ay, qué bien! Dijo, ¿no? Él así había visto su celular, entonces dijo, se va a rifar dos
entradas para el encuentro en Sucre, para el encuentro intercultural en Sucre. Y yo también miré, ¿no? Entonces, ahí. Pero yo no pensaba nada, ¿no? Y qué bien, yo decía, ¿no? Pero llegó la noche, ¿no? De aquí nos trasladamos a las 5, creo que llegamos allá ya todos. Y ya pues di mis fichas, porque ya habían sorteado más antes. Antes ya estaban con los sorteos, todo eso, ¿no? Yo di mis tickets así, pero cuando salió, ¿no? Primero salió un número, y ahí me tocó un canastón. Luego de eso también, ¿no? Casi al final sino Dios me dio la gracia para poder ganar el cupón, ¿no? Para el encuentro intercultural, así que, y Dios me dio esa gracia. Aunque algunos hermanos me dicen, no, ese rato me preguntaron, hermano, ¿qué has hecho para ganar? ¿Cuál es el secreto? Pero yo le dije, tiene que apoyar, tiene que venir a la iglesia sin murmuraciones, así, tiene que dejar y tiene que... ¿Por qué eso hice, no? Porque mi esposa estaba a cargo también de ayudar a la iglesia, pero ella me dijo, necesitan varones, ¿puedes ir así? Entonces yo le dije, sí puedo, sí, que no tenía tampoco otras cosas que hacer, no estaba en limpieza, aunque estoy en área de limpieza también, pero no me tocaba ese día, ¿no? Por eso le dije, tampoco no le dije nada, entonces por eso le dije al hermano, ¿no? Sin murmuraciones tiene que venir, por eso puede hallar la gracia, ¿sí? Y así este tiempo Dios permitió, ¿no? También que esta mañana pueda poco y recordar, ¿no? Como Dios no sé, sabe todas nuestras necesidades, ¿no? Como dice, Dios conoce y por eso puedo agradecer y vamos a ir al campamento. Así, hermanos. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Y hemos tenido, ¿no?, la cena navideña, ¿cierto? En la mañana tenemos servicio dominical y de verdad en la noche estaba repleto, no había espacio, ni siquiera, creo que no entraba ni un alfiler ahí adentro porque hasta yo ni ya me podía mover, no sé qué podía, me sentía impotente porque habían tantas cosas que hacer, pero no había el espacio, ¿no es cierto?, la ayuda para poder hacer, ¿no?, las actividades así. Y de verdad, ¿no?, por la gracia de Dios, muchos hermanos han invitado a sus familias, han recibido la salvación, han participado. Y yo creo, ¿no?, que Dios tiene un plan, sí, hermanos, por eso tenemos que orar, seguir invitando. Yo creo que Dios va a trabajar en esos corazones. Y como el hermano decía, ¿no?, a veces en la iglesia hay mucho trabajo, pero muchas veces nosotros no queremos trabajar para el evangelio. A veces nos vemos a nosotros y solamente vemos la dificultad, la situación, o solamente tal vez por atrás queremos criticar o incluso hacer otro tipo de comentarios así, ¿no? Pero de verdad Dios trabaja, da su gracia, su misericordia. Esa noche, ¿no?, todas las personas se iban felices, creo. Se han sorteado más de 40 queques, me parece, no sé. Y creo que el programa, aunque estaba bien programado, por decirlo así, ¿no?, según un orden, pero faltaba tiempo para seguir sorteando, así. Entonces, no, había muchas cosas, ¿sí? Y miren, hermanos, de verdad, por la gracia de Dios, hacemos el culto allá, ¿no?, en la Federación de Mineros. Hermanos, por eso yo les digo, ¿no?, yo también pienso en mi corazón, digo, wow, sería algo increíble que nosotros tengamos nuestro propio lugar, nuestro propio salón, nuestros propios ambientes, un lugar exclusivo para los hermanos casados, casadas, un lugar para los jóvenes. Y creo, Dios, que grandemente puede trabajar, hermanos. Por eso, hermanos, oremos con fuerza, ¿sí? Oremos creyendo en la palabra para que Dios nos dé su gracia. Ya no vivir conforme los pensamientos o nuestra situación. Miren, el pastor Oxupar viene, imagínense, el siervo de Dios desde Corea del Sur viene hasta acá, Bolivia.
Amén, hermanos. Entonces, este año, aunque ya prácticamente estamos a días de finalizar, iniciar el 2025, que nuestro objetivo sea ese, hermanos, hallar esa gracia para compartir el Evangelio en un lugar propio, ¿sí? Es un hermano, adelante hermano, voy a invitar, hay 5 minutos más. Después vamos a invitar al grupo, a los grupos y las presentaciones. Sí, buenos días, hermanos. Podemos ver San Marcos capítulo 2. Disculpen, capítulo 1, versículo. San Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta palabra escuchaba, ¿no?, durante este tiempo. También un pastor compartía acerca de cuán benditos somos nosotros, ¿no? Porque hay un país, ustedes han escuchado acerca de China. En China, ¿se puede compartir el Evangelio o no? No hay, ¿verdad? No hay iglesia, no hay nada. Por eso aquella persona que comparte el Evangelio allá, ¿qué es? Es apresada, dice, llevada por la policía, ¿no? Entonces tampoco puede hablar de la Biblia, tampoco se pueden reunir. Ya es prohibido ahí. No se puede hablar de la palabra de Dios. Pero aquí en Bolivia tenemos amplia libertad, ¿sí o no? Pero ¿aprovechamos? No aprovechamos, ¿verdad? Yo esto compartía el día viernes en la célula, ¿no? Cuán benditos somos nosotros, de verdad, porque podemos compartir